Cuando ya no está. ¿Cómo seguir cuando la persona que lo era todo ya no está? Sinopsis. Hay pérdidas que no hacen ruido, no rompen nada por fuera, no dejan señales visibles, pero por dentro lo cambian todo. Clara nunca pensó que llegaría a ese momento, el momento en el que una persona deja de estar, y con ella desaparecen rutinas, palabras y una forma de vivir que parecía segura. Al principio no fue dolor, fue desconcierto, después llegó el vacío, y más tarde, una ausencia constante que aparecía en los momentos más simples, porque cuando alguien ya no está, no solo pierdes a esa persona, pierdes una parte de ti. Cuando ya no está, es una historia sobre ruptura, duelo emocional y reconstrucción. Un proceso real, silencioso y profundo, en el que Clara tendrá que aprender algo que nunca quiso aprender, seguir adelante, sin olvidar. Capítulo 1. El día después. El día después no fue como Clara imaginaba. No hubo una sensación clara de final. No hubo un momento en el que todo se detuviera de golpe. De hecho, lo primero que sintió fue algo completamente distinto. Normalidad. Se despertó a la misma hora de siempre. El cuerpo siguió su rutina sin preguntarle. Se levantó, caminó hacia la cocina y preparó café como cualquier otro día. Nada parecía diferente, pero lo era todo. La casa estaba en silencio, un silencio distinto. No era el de siempre, no era ese silencio cómodo, compartido, en el que no hacía falta hablar. Era otro, más frío, más vacío, como si algo faltara, aunque todo estuviera en su sitio. Clara lo notó en pequeños detalles, en la ausencia de un sonido habitual, en el espacio que quedaba libre sin razón aparente, en esa sensación constante de que algo no encajaba, aunque no supiera exactamente qué. Se sentó con el café en las manos, y por un momento, todo se quedó en pausa. No pensó en lo ocurrido, no recordó la conversación, no revivió nada, simplemente se quedó ahí, mirando sin ver, sintiendo algo que aún no sabía nombrar. No era tristeza, no todavía, era una especie de desconexión, como si su mente estuviera unos pasos por detrás de la realidad, como si aún no hubiera terminado de entender lo que había pasado. El móvil estaba sobre la mesa, lo miró. Durante unos segundos, su cuerpo reaccionó por costumbre, esa intención automática de escribir, de compartir algo, de mantener esa conexión, había sido parte de su vida durante tanto tiempo, pero no lo hizo, porque en ese instante, lo recordó, ya no estaba, y ese pensamiento, aunque simple, tuvo más peso del que esperaba. No fue un golpe fuerte, no fue un dolor inmediato, fue algo más lento, más profundo, como una certeza que se iba asentando poco a poco. Y cuanto más se asentaba, más real se volvía. Clara dejó el móvil en la mesa, respiró hondo, y por primera vez desde que todo había terminado, empezó a entender que aquello no era una pausa, era un cambio, uno que no sabía cuánto iba a durar, pero que, en ese momento, ya no podía evitar. Capítulo 2. La ausencia. Los días siguientes no trajeron claridad. No hubo un momento en el que Clara pudiera decir que lo había entendido, todo, que había aceptado lo que estaba pasando. Al contrario, lo que llegó fue algo más difícil de manejar. La ausencia, no como una idea, no como un recuerdo puntual, sino como algo constante, presente en cada parte de su día. Al principio no era evidente, no aparecía de golpe, se colaba en pequeños momentos, en gestos automáticos, en pensamientos que empezaban sin darse cuenta, en hábitos que seguían ahí, aunque ya no tuvieran sentido, como cuando cogía el móvil sin motivo claro, o cuando pensaba en contar algo que había pasado durante el día. Eran acciones normales, cotidianas, pero ahora no tenían destino, y eso era lo que más le costaba. No era solo la persona, era todo lo que existía alrededor de ella, las conversaciones, las rutinas compartidas, las pequeñas cosas que no parecían importantes, hasta que desaparecen. Clara empezó a notar que el tiempo se comportaba de forma distinta. Había momentos en los que el día pasaba rápido, casi sin darse cuenta, y otros en los que todo se hacía más lento, especialmente cuando no había nada que hacer, cuando no había distracciones, cuando el silencio volvía a aparecer. Ahí, la ausencia se hacía más clara, más pesada, más difícil de ignorar. Intentó llenarla, con música, con televisión, con cualquier cosa que evitara ese espacio vacío, pero no funcionaba del todo, porque el problema no era el silencio externo, era el interno, y ese no se apaga tan fácilmente. Hubo momentos en los que pensó en escribir, no para volver, no para cambiar nada, solo para sentir que esa conexión no se había roto del todo. Pero no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella sabía que no tenía sentido. Y aceptar eso era más difícil que la propia ausencia, porque significaba reconocer que aquello había terminado, de verdad, sin matices,
sin posibilidad de volver a lo que era antes. Esa idea empezó a tomar forma poco a poco, sin hacer ruido, pero con peso, y cuanto más presente estaba, más cambiaba su forma de ver todo. Clara empezó a entender que no estaba pasando por un momento incómodo. Estaba atravesando algo más profundo, algo que no se soluciona rápido, algo que no se puede evitar, algo que, de una forma u otra, tenía que vivir. Capítulo 3. El vacío real. Hubo un momento en el que Clara dejó de intentar llenar el silencio. No fue una decisión consciente, no fue algo que planeara, simplemente ocurrió. Después de varios días intentando distraerse, mantener la mente ocupada y evitar ese espacio incómodo, empezó a notar que nada de eso funcionaba realmente. Podía estar viendo algo, podía estar escuchando música, podía incluso estar hablando con alguien, y aún así, la sensación seguía ahí, no desaparecía, solo se escondía por momentos, y cuando volvía, lo hacía con más claridad, más definida, más real. Fue entonces cuando dejó de luchar contra ello, no porque quisiera, sino porque se cansó. Se cansó de intentar tapar algo que no dejaba de aparecer. Se sentó una tarde en el sofá, sin hacer nada, sin móvil, sin televisión, sin música, solo ella y lo que sentía. Y ahí fue cuando lo entendió. El vacío no era la ausencia de algo, era la presencia de todo lo que ya no estaba, de los recuerdos, de las conversaciones, de los momentos que ahora solo existían en su mente. Y por primera vez, no intentó apartarlo, lo dejó estar, lo sintió. Al principio fue incómodo, una presión en el pecho, una sensación difícil de sostener, pero no se movió, no buscó distracción, se quedó ahí, respirando, observando, y poco a poco, algo cambió. No desapareció el vacío, pero dejó de crecer, se estabilizó, como si al dejar de resistirse, perdiera parte de su fuerza. Clara abrió los ojos y miró alrededor, la misma casa, el mismo espacio, pero algo dentro de ella había cambiado ligeramente. No estaba mejor, pero estaba más consciente, y eso marcaba una diferencia, porque por primera vez desde que todo había terminado, no estaba huyendo, estaba enfrentándolo. Capítulo 4. Recordar sin hundirse. Los recuerdos empezaron a aparecer con más frecuencia, no como algo puntual, no como imágenes aisladas, sino como fragmentos completos de momentos que parecían seguir vivos. Conversaciones enteras, risas, situaciones cotidianas que antes no tenían importancia, pero que ahora ocupaban un lugar distinto. Al principio, Clara no sabía cómo gestionar eso. Cada recuerdo venía acompañado de una sensación intensa, a veces tristeza, a veces nostalgia, a veces una mezcla difícil de explicar, y durante unos días, volvió a intentar evitarlos, cambiar el pensamiento, distraerse, no profundizar demasiado, pero ya sabía que eso no funcionaba, así que hizo algo diferente, empezó a permitirlos, no todos a la vez, no de forma descontrolada, pero sí con más apertura. Cuando aparecía un recuerdo, lo observaba, sin intentar retenerlo, sin intentar cambiarlo, solo dejándolo pasar, y en ese proceso, empezó a notar algo importante. El recuerdo no era el problema era cómo se enfrentaba a él, porque cuando se resistía, dolía más. Cuando intentaba evitarlo, volvía con más fuerza, pero cuando simplemente lo dejaba estar, perdía intensidad. No desaparecía, pero dejaba de arrastrarla. Un día, recordando algo concreto, se dio cuenta de algo que no había visto antes. No todo lo que había vivido tenía que doler. Había cosas que podían quedarse, sin romperla. Esa idea cambió algo dentro de ella, porque hasta ese momento, sentía que recordar era peligroso, que la podía hacer retroceder, pero ahora empezaba a ver otra posibilidad. Recordar sin perderse, recordar sin quedarse atrapada, recordar sin dejar de avanzar. Y aunque aún no lo tenía dominado, ya no lo veía como un enemigo, lo veía como parte del proceso, uno que, poco a poco, empezaba a entender. Capítulo 5. Aprender a estar. Después de varios días enfrentándose al vacío y a los recuerdos, Clara empezó a notar algo diferente. No era un cambio grande, no era una mejora evidente, era algo más sutil. Pequeños momentos en los que la sensación no era tan intensa. Instantes breves en los que podía estar en silencio, sin que doliera tanto. Al principio no les dio importancia. Pensó que eran casualidad, que simplemente había días mejores que otros. Pero con el tiempo, esos momentos empezaron a repetirse, y ahí fue cuando lo entendió. No estaba dejando de sentir, estaba aprendiendo a estar con lo que sentía. La diferencia era pequeña, pero lo cambiaba todo, porque ya no necesitaba que el malestar desapareciera para poder seguir. Podía estar incómoda, y aún así continuar. Ese cambio no fue inmediato. Hubo días en los que todo volvía con fuerza, días en los que el vacío
parecía más presente que nunca. Pero incluso en esos momentos, había algo distinto. Ya no se perdía igual, ya no se quedaba atrapada durante horas en los mismos pensamientos. Había aprendido, poco a poco, a volver a su respiración, a su cuerpo, al momento en el que estaba. No siempre lo hacía bien, no siempre funcionaba igual, pero cada vez que lo conseguía, aunque fuera unos segundos, marcaba una diferencia. Empezó a darse cuenta de algo importante. No se trataba de eliminar el dolor, se trataba de no dejar que el dolor la definiera. Y aunque aún no se sentía completamente bien, por primera vez desde que todo terminó, empezaba a sentirse un poco más en control de sí misma. Capítulo 6. Volver a ella. Durante mucho tiempo, Clara había vivido compartiendo gran parte de su vida, sus planes, su tiempo, sus pensamientos. Todo tenía un punto de conexión con otra persona. Y ahora, ese espacio era solo suyo. Al principio, eso le resultaba extraño. No sabía muy bien qué hacer con ese tiempo, con ese silencio, con esa independencia que no había elegido. Pero poco a poco, empezó a mirarlo de otra manera, no como una pérdida constante, sino como un espacio nuevo, un espacio que nunca había explorado del todo. Empezó con cosas simples: salir a caminar sin un destino concreto, escuchar músicas sin asociarla a nadie, sentarse en silencios sin sentir la necesidad de llenarlo todo el tiempo. No eran grandes cambios, pero eran suyos, y eso tenía un valor distinto. Cada pequeño gesto era una forma de reconectar, no con lo que había sido, sino con lo que era ahora. Y en ese proceso, empezó a descubrir partes de sí misma que había dejado en segundo plano: intereses, formas de pensar, sensaciones que no dependían de nadie más. No fue un proceso rápido. Hubo dudas, hubo momentos en los que echaba de menos lo anterior, pero ya no lo veía igual, porque entendía que volver atrás no era una opción, y que seguir adelante no significaba perderlo todo, significaba transformarlo. Clara empezó a sentirse diferente, no completamente bien, no completamente segura, pero más conectada consigo misma, y eso era algo que no había tenido antes. Capítulo 7. Soltar sin olvidar. Hubo un momento en el que Clara dejó de preguntarse por qué. Durante semanas, su mente había intentado encontrar respuestas, revisando conversaciones, recordando situaciones, buscando señales que explicaran lo que había pasado, pero ninguna de esas respuestas cambiaba nada. Y poco a poco, empezó a entender algo que no quería aceptar al principio. No todo necesita una explicación para poder seguir adelante. Algunas cosas simplemente ocurren, y quedarse atrapado en el por qué solo alarga el proceso. Ese cambio de enfoque no fue inmediato. Hubo días en los que volvía a lo mismo, a pensar, a analizar, a intentar entenderlo todo, pero cada vez tardaba menos en darse cuenta, y cada vez le resultaba más fácil soltar ese pensamiento, no porque lo resolviera, sino porque ya no lo necesitaba. Ahí fue cuando apareció una idea nueva. No tenía que olvidar para poder avanzar. Durante mucho tiempo había sentido que seguir adelante implicaba dejar atrás todo lo vivido, como si recordar fuera un obstáculo, pero ahora empezaba a verlo de otra forma. Podía recordar sin quedarse atrapada, podía sentir sin perderse, podía seguir sin borrar. Esa comprensión le dio una tranquilidad distinta, más madura, más real, porque ya no estaba luchando contra lo que había pasado, lo estaba integrando, y eso, aunque no eliminaba completamente el dolor, lo hacía mucho más llevadero. Capítulo 8. Una nueva forma de estar. Con el paso de los días, Clara empezó a notar cambios más claros, no en lo que había pasado, eso no había cambiado, pero sí en cómo se sentía frente a ello. La intensidad ya no era la misma. El vacío seguía apareciendo en momentos concretos, pero ya no ocupaba todo el espacio. Había más equilibrio, más estabilidad, más momentos en los que podía estar bien, sin sentir que estaba evitando algo. Ese fue el verdadero cambio, porque durante mucho tiempo, cada momento de calma venía acompañado de una sensación de culpa, como si estar bien significara olvidar. Pero ahora ya no lo sentía así. Entendía que podía avanzar sin traicionar lo vivido, que podía estar en paz, sin borrar el pasado. Esa forma de entenderlo le permitió soltarse un poco más, dejar de controlar tanto, dejar de analizar cada emoción, simplemente estar, y en ese estar, empezó a construir algo nuevo, una forma distinta de vivir, más consciente, más tranquila, más conectada con lo que realmente sentía. No era una versión perfecta, no era alguien completamente transformado, pero era más real, y eso era suficiente. Capítulo 9. Volver a sentirse bien. Un día, sin buscarlo, Clara se dio cuenta de algo. Estaba bien, no de forma exagerada, no como una felicidad intensa, pero bien, sentada en casa, en silencio, haciendo algo simple,
Notó una sensación que hacía tiempo no aparecía. Ligereza. No venía de fuera. No dependía de nada externo. Simplemente estaba ahí. Respiró hondo y se permitió sentirlo, sin cuestionarlo, porque durante mucho tiempo había analizado cada emoción, cada cambio, cada pequeño avance, pero ese día no lo hizo, solo lo vivió, y en ese momento entendió algo importante. No había llegado a ese punto evitando el proceso, había llegado atravesándolo, sintiendo, cayendo, volviendo a levantarse una y otra vez, y todo eso había construido algo dentro de ella que antes no tenía, una estabilidad que no dependía de nadie más, una forma de estar que no necesitaba apoyarse fuera, y aunque sabía que aún habría momentos difíciles, también sabía algo más importante, sabía volver. Capítulo 10. Cuando ya no está. Clara no volvió a ser la misma, y durante un tiempo, eso le asustó, porque sentía que había perdido algo que no podría recuperar, pero con el paso de los días, empezó a verlo de otra manera. No había perdido quién era, había cambiado, y ese cambio, aunque no lo había elegido, le había enseñado algo que no habría aprendido de otra forma. Miró atrás, a todo lo vivido, a los momentos compartidos, a lo que ya no estaba, y por primera vez, no sintió dolor inmediato, sintió calma, una calma que no venía de olvidar, sino de aceptar, porque entendió algo que antes no podía ver. Que alguien deje de estar no significa que desaparezca todo lo que fue. Lo vivido sigue ahí, de otra forma, en otro lugar, pero sigue. Y con esa idea, dejó de luchar contra la ausencia. La aceptó como parte de su historia, no como algo que la definía, sino como algo que la había transformado. Y en ese punto, ya no necesitaba que todo volviera a ser como antes, porque había aprendido a estar bien, incluso cuando alguien ya no está. Mensaje final. Hay pérdidas que no se ven, que no hacen ruido, pero que cambian todo por dentro. Y en esos momentos, es fácil pensar que no se puede seguir igual, y es verdad, no se sigue igual, se sigue diferente, porque el proceso no consiste en olvidar, ni en volver a ser quien eras antes, consiste en integrar lo vivido, y aprender a estar con ello de otra manera. A veces dolerá, a veces costará, pero poco a poco, aprenderás algo que nadie te enseña, hasta que lo vives, que incluso en la ausencia, puedes volver a encontrarte, y que seguir adelante, no significa dejar atrás, significa llevarlo contigo, sin que te rompa.